Te voy a decir algo que puede incomodarte, pero también puede cambiar tu vida. No es que ese hombre no te quiera, es que tú le has enseñado cómo tratarte. Y antes de que tu mente reaccione, antes de que te defiendas, escúchame bien, porque aquí no se trata de él, se trata de ti. Porque alguien persigue con intensidad lo que al principio ignoraba. ¿Por qué cuando te alejas aparece? ¿Por qué cuando dejas de insistir empieza a buscarte? No es casualidad, es psicología humana. El ser humano no valora lo que siente asegurado, valora lo que percibe que puede perder. Y cuando tú te conviertes en alguien disponible, predecible, siempre presente, dejas de ser un reto emocional. Pero aquí está el giro que nadie te dice: no necesitas jugar, no necesitas manipular, no necesitas convertirte en alguien frío, necesitas convertirte en alguien completo. Porque el verdadero poder no está en hacer que alguien te persiga, está en dejar de perseguir tú. Cuando dejas de mendigar atención, cuando dejas de explicar tu valor, cuando empiezas a construir una vida donde no necesitas que alguien llegue para sentirte suficiente, algo cambia, tu energía cambia, tu presencia cambia. Y sin darte cuenta, aquello que antes ignoraba tu valor empieza a cuestionarse. Porque la psicología inversa no es una técnica, es una transformación interna. Y cuando la activas, no solo cambia cómo te ven, cambia quién eres. Durante mucho tiempo creí que para que alguien se quedara en mi vida tenía que hacer más, dar más, estar más presente, demostrar constantemente mi interés. Pensaba que el amor se sostenía con esfuerzo constante, con atención permanente, con disponibilidad total. Y sin darme cuenta, mientras más hacía, menos valor generaba. Porque hay una verdad que no te enseñan. Cuando persigues, pierdes poder, y cuando te eliges, empiezas a atraer. Recuerdo una etapa en la que yo era siempre el que iniciaba las conversaciones, el que proponía, el que buscaba mantener la conexión viva. Y al principio parecía funcionar, había respuesta, había interés. Pero con el tiempo algo cambió. La energía ya no era la misma. La reciprocidad empezó a desaparecer. Y en lugar de detenerme, hice lo que la mayoría hace. Insistí más. Pensé que si daba más, iba a recuperar lo que se estaba perdiendo. Pero lo único que logré fue desgastarme. Fue en ese punto donde entendí algo que transformó mi forma de relacionarme. El problema no era cuánto daba, era desde dónde lo hacía. Porque cuando das desde la necesidad, desde el miedo a perder, desde la inseguridad, no estás construyendo una conexión perdero, estás confirmando que sientes que no eres suficiente. Y esa energía se percibe, no se dice, pero se siente. El ser humano por naturaleza valora lo que percibe como valioso. Y lo valioso no es lo que está siempre disponible sin límites. Lo valioso es lo que tiene identidad, propósito, dirección. Cuando tú te conviertes en alguien que siempre está, que siempre responde, que siempre busca, sin darte cuenta te vuelves predecible. Y lo predecible con el tiempo pierde impacto. No se trata de volverte frío, ni de jugar juegos emocionales. Se trata de cambiar tu enfoque, dejar de invertir toda tu energía en alguien más y empezar a invertirla en ti. Porque cuando tu vida gira alrededor de otra persona, pierdes tu centro. Pero cuando tu vida tiene propósito, cuando tienes metas, disciplina, crecimiento, te conviertes en alguien interesante, en alguien magnético. Y ahí es donde ocurre el cambio. No porque decidiste alejarte como estrategia, sino porque empezaste a elegirte como prioridad. Empiezas a responder cuando puedes, no cuando debes. Empiezas a decir que no sin culpa. Empiezas a ocupar tu tiempo en cosas que te construyen, no que te desgastan. Y sin darte cuenta, la dinámica cambia. Esa persona que antes no valoraba tu presencia empieza a notar tu ausencia. Empieza a cuestionarse, a observar, a sentir que algo ya no está igual.
Pero lo más importante es que tú ya no estás esperando que eso pase, porque tu enfoque ya no está en que alguien te persiga, está en convertirte en alguien que no necesita perseguir. La verdadera psicología inversa no es manipular al otro, es transformarte a ti. Y cuando te eliges de verdad, todo empieza a cambiar sin que tengas que forzarlo. Hubo un momento en mi vida en el que confundía presencia con valor. Pensaba que mientras más estuviera, mientras más respondiera rápido, mientras más demostrara interés, más importante sería para la otra persona. Y sin darme cuenta estaba haciendo exactamente lo contrario. Porque cuando alguien siente que ya te tiene asegurado, deja de esforzarse, no por maldad, sino por naturaleza. El ser humano no persigue lo que percibe como garantizado, lo cuida menos. Y esto duele entenderlo, porque no se trata de que no valgas, se trata de que no estás administrando tu energía con conciencia, estás entregando acceso ilimitado a alguien que no ha demostrado merecerlo. Estás disponible todo el tiempo, respondes al instante. Estás emocionalmente abierto sin filtros y eso, aunque venga desde el cariño, genera un efecto contrario al que esperas, porque la escasez emocional aleja, pero la plenitud atrae. Recuerdo que en una relación yo siempre estaba pendiente. Si llegaba un mensaje, respondía en segundos. Si había silencio, lo llenaba. Si sentía distancia, la compensaba con más atención. Y al principio parecía que eso fortalecía el vínculo, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba creando un desequilibrio. Yo daba demasiado y la otra persona ya no tenía que hacer nada para mantenerme ahí. Y cuando alguien deja de invertir, deja de valorar. Fue entonces cuando entendí que no se trata de desaparecer para que te extrañen. Se trata de dejar de estar disponible sin medida. Porque cuando tu vida gira en torno a responder, a estar presente, a priorizar al otro constantemente, pierdes algo fundamental, tu propia dirección. Y cuando pierdes eso, pierdes atractivo emocional. Empecé a hacer cambios pequeños pero poderosos. Dejé de responder inmediatamente siempre, no por estrategia, sino porque estaba ocupado construyendo mi vida. Empecé a llenar mi tiempo con cosas que me hacían crecer, entrenar, leer, trabajar en mis proyectos, conectar conmigo. Y algo curioso empezó a pasar. Ya no estaba esperando mensajes. Ya no estaba pendiente del teléfono. Mi enfoque cambió. Y cuando tu enfoque cambia, tu energía cambia. Te vuelves menos accesible, pero más interesante. Porque ahora tu tiempo tiene valor, tu atención no es automática, tu presencia no es garantizada. Y eso genera algo en el otro, curiosidad, interés, incluso incertidumbre. Pero lo más importante es que ya no lo haces por él, lo haces por ti. La plenitud no se finge, se construye. Es el resultado de una vida que no depende de alguien más para sentirse completa. Y cuando estás en ese estado, cuando no necesitas que alguien te valide, cuando no estás esperando constantemente, te conviertes en alguien que atrae sin esfuerzo. Porque la gente no persigue lo que está siempre disponible, persigue lo que siente que puede perder. Y cuando dejas de estar siempre ahí, empiezas a estar donde realmente importa, contigo. Hay algo que descubrí con el tiempo, algo que no te enseñan, pero que cambia completamente la forma en que te perciben. Cuando eres totalmente predecible, te vuelves invisible. Y no porque no tengas valor, sino porque ya no generas curiosidad. El ser humano, por naturaleza, se siente atraído por lo que no termina de entender, por lo que no puede anticipar completamente. Y cuando alguien ya sabe exactamente cómo vas a actuar, cuándo vas a responder, qué vas a decir, deja de prestarte atención con la misma intensidad. Durante mucho tiempo yo era esa persona predecible, siempre disponible, siempre claro, siempre abierto. Pensaba que eso era transparencia, que eso era madurez emocional. Y aunque en parte lo es, también puede convertirse en una trampa cuando no hay equilibrio. Porque una cosa es ser auténtico y otra muy distinta es exponer absolutamente todo sin ningún filtro.
Recuerdo que compartía cada detalle de mi vida, cada pensamiento, cada emoción. Si algo me pasaba, lo decía. Si sentía algo, lo expresaba inmediatamente. Y sin darme cuenta, eliminaba cualquier espacio para que la otra persona descubriera, para que preguntara, para que se interesara. Lo estaba dando todo tan rápido que no dejaba nada por conocer. Y ahí entendí algo clave. El misterio no es manipulación. Es inteligencia emocional. No se trata de ocultarte ni de jugar. Se trata de respetar tus tiempos, tu espacio, tu proceso. Se trata de entender que no todo necesita ser dicho en el momento, que no todo necesita ser compartido de inmediato. Porque cuando dejas espacios, cuando no estás disponible todo el tiempo, permites que la otra persona también invierta, también busque, también quiera saber más de ti. Romper el patrón de disponibilidad constante es incómodo al inicio, porque estás acostumbrado a responder rápido, a estar presente, a llenar silencios, pero cuando empiezas a cambiar eso, cuando decides no estar accesible siempre, algo se mueve, no solo en la dinámica con la otra persona, sino dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que tu vida no tiene que girar alrededor de alguien más. Que puedes tener momentos donde estás enfocado en ti, en tus cosas, en tu crecimiento. Y eso no te hace distante, te hace interesante, porque ahora tu presencia no es automática, es elegida. Ahora hay momentos donde no estás, donde no respondes, donde no compartes todo. Y eso genera algo poderoso. Expectativa. La otra persona empieza a preguntarse, a interesarse, a notar que hay más de ti que no conoce completamente, pero lo más importante no es lo que el otro siente, es lo que tú construyes. Porque al dejar de ser predecible, empiezas a recuperar tu individualidad, tu espacio, tu identidad. Dejas de ser alguien que gira alrededor de otro y te conviertes en alguien que tiene su propio mundo. El misterio no es esconderte, es no entregarte por completo antes de tiempo, porque lo que se revela poco a poco se valora mucho más. Hay algo que transforma completamente la dinámica entre dos personas, algo que no se puede fingir ni improvisar, y es la independencia. No hablo de frialdad, no hablo de indiferencia, hablo de esa capacidad de estar bien contigo mismo sin necesitar que alguien más te complete. Porque cuando no necesitas, cuando no dependes emocionalmente, te vuelves imposible de controlar. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Durante mucho tiempo confundí el amor con la fusión. Creía que amar era estar constantemente pendiente, incluir a la otra persona en todo, hacerla el centro de mi mundo. Y aunque eso puede parecer romántico, en realidad es peligroso. Porque cuando haces de alguien el centro de tu vida, te conviertes en alguien que gira alrededor, y quien gira alrededor pierde su propio eje. Recuerdo que en una relación yo dejé de lado muchas cosas que eran importantes para mí. Mis proyectos, mis rutinas, incluso mis espacios personales. Todo empezó a acomodarse en función de esa persona. Y al principio no lo noté porque lo disfrazaba de entrega, de compromiso, pero con el tiempo entendí que no estaba construyendo una relación sana, estaba perdiéndome. Y cuando te pierdes, cuando dejas de tener una vida propia, algo cambia en cómo te perciben. Dejas de ser alguien interesante, alguien con dirección, alguien con propósito, porque ya no hay misterio, ya no hay crecimiento individual, ya no hay independencia, solo hay disponibilidad constante, y eso, lejos de generar atracción, genera desgaste. Fue entonces cuando entendí que la independencia no aleja, atrae. Porque cuando tienes una vida fuera de la relación, cuando tienes proyectos, metas, hábitos, te conviertes en alguien con energía propia. No estás esperando que alguien te dé sentido, tú ya lo tienes. Y eso se siente, no se dice, no se explica, se proyecta. Empecé a reconstruirme.
volví a enfocarme en mis objetivos, en mi crecimiento personal, en mi disciplina diaria. Empecé a crear una rutina donde yo era la prioridad, donde mi tiempo tenía valor, donde mis decisiones no dependían de alguien más. Y algo curioso empezó a pasar. Ya no necesitaba atención constante. Ya no estaba pendiente del teléfono. Ya no sentía ese vacío cuando no había contacto. Y cuando tú cambias, todo cambia. La otra persona empieza a notar que ya no eres el mismo, que ya no estás disponible todo el tiempo, que tienes una vida que no gira en torno a ella. Y eso genera algo poderoso: respeto, interés, incluso atracción. Porque ahora no eres alguien que necesita, eres alguien que elige. La independencia no es alejarte de los demás, es acercarte a ti, es construir una vida que tenga sentido por sí sola. Es entender que una relación debe sumar, no convertirse en tu única fuente de estabilidad emocional. Porque cuando no necesitas, no pueden manipularte. Cuando no dependes, no pueden controlarte. Y cuando te conviertes en alguien completo, no solo eres irresistible, eres libre. Hay algo que cambia completamente la energía en una relación, algo que no se ve a simple vista, pero se siente profundamente. Y es el nivel de apego con el que te conectas. Porque cuando el apego es excesivo, cuando necesitas constantemente la atención, la validación, la presencia del otro, sin darte cuenta, empiezas a apagar la atracción. Y esto duele entenderlo, porque muchas veces crees que mientras más demuestres, mientras más estés, mientras más te entregues, más te van a valorar. Pero la realidad es otra. El apego excesivo no enamora, asfixia. Recuerdo claramente cuando yo mismo caí en ese patrón. Estaba emocionalmente disponible todo el tiempo. Quería saber constantemente del otro. Necesitaba sentir que todo estaba bien. Si pasaban horas sin respuesta, mi mente empezaba a crear historias. Si sentía distancia, intentaba compensarla con más atención, con más mensajes, con más presencia. Y lo que no entendía en ese momento es que no estaba fortaleciendo la conexión, la estaba debilitando. Porque el apego excesivo tiene un origen: el miedo a perder. Y cuando actúas desde ese miedo, todo lo que haces lleva esa energía. No importa lo que digas o cómo lo digas, se percibe, se siente esa necesidad, esa urgencia, esa inseguridad. Y el problema es que nadie se siente atraído por alguien que depende emocionalmente de ellos. Porque la atracción nace en la libertad, no en la necesidad. Fue en ese punto donde entendí que el desapego no es dejar de sentir, es dejar de necesitar. Es poder amar sin perderte, sin depender, sin convertir a la otra persona en tu única fuente de estabilidad emocional. Es aprender a soltar el control, soltar la expectativa constante, soltar la necesidad de que todo esté bajo tu supervisión emocional. Y soltar no es fácil, porque implica enfrentarte a tus propios miedos. Implica aceptar que no puedes controlar lo que el otro siente, hace o decide, pero también te libera. Porque cuando dejas de aferrarte, cuando reduces esa intensidad emocional, algo cambia dentro de ti. Ya no reaccionas con ansiedad, ya no buscas validación constante, ya no necesitas respuestas inmediatas para sentirte bien. Empiezas a responder desde la calma, desde la seguridad, desde la confianza en ti, y eso se nota. Tu energía se vuelve más ligera, más atractiva, más auténtica. Ya no estás intentando retener a alguien, estás permitiendo que se quede quien realmente quiera estar. Y ahí es donde ocurre algo poderoso. El otro empieza a sentir tu cambio. Ya no hay presión, ya no hay exigencia emocional, ya no hay esa sensación de que debe responder para sostenerte. Y en ese espacio el interés puede crecer, porque ahora hay libertad, hay espacio, hay equilibrio. El desapego no es una estrategia para que alguien te busque, es una transformación que te devuelve a ti. Y cuando dejas de aferrarte, empiezas a atraer
desde un lugar mucho más fuerte, la seguridad de saber que con o sin alguien tú estás bien. Hubo un momento en mi vida en el que creía que todo tenía que explicarse. Pensaba que si decía lo que sentía con suficiente claridad, si argumentaba bien, si mostraba mis emociones sin filtro, la otra persona iba a entender, iba a cambiar, iba a valorar. Pero con el tiempo entendí algo mucho más profundo. No todo se dice, lo más fuerte se percibe. Y cuando entiendes eso, dejas de hablar tanto y empiezas a comunicar de verdad. Porque las palabras pueden confundir, pueden adornarse, pueden incluso manipularse, pero la energía, la presencia, el silencio, eso no se puede fingir. Cuando tú dejas de explicar cada emoción, cada molestia, cada expectativa, empiezas a crear un espacio donde el otro tiene que observar, interpretar, sentir. Y ese espacio es poderoso, porque rompe con la dinámica donde tú haces todo el trabajo emocional. Recuerdo una etapa donde yo explicaba absolutamente todo. Si algo me incomodaba, lo decía. Si algo me dolía, lo expresaba. Si sentía distancia, lo hablaba. Y aunque eso puede parecer saludable, también puede convertirse en una forma de sobreentrega. Porque cuando siempre estás explicando, estás enseñando al otro que no necesita esforzarse en entenderte, tú ya haces todo por él. Y ahí es donde el silencio se convierte en una herramienta de poder, no como castigo, no como manipulación, sino como un límite emocional, como una forma de decir, no voy a sobreexplicarme para ser comprendido, porque quien realmente quiere entenderte, lo hace incluso cuando no dices todo. Aprendí a observar más y reaccionar menos, a no responder inmediatamente a cada situación, a no justificar cada emoción, a no llenar cada silencio incómodo. Y al principio fue difícil porque estás acostumbrado a hablar, a aclarar, a resolver, pero cuando empiezas a sostener ese silencio consciente, algo cambia. Empiezas a ver con más claridad, a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, a entender la dinámica sin estar tan involucrado emocionalmente. El silencio también te protege. Te evita decir cosas desde el impulso, desde la emoción del momento. Te da espacio para pensar, para sentir, para decidir desde la calma. Y en ese espacio tu respuesta se vuelve más poderosa, más precisa, más alineada contigo. Y lo más interesante es lo que ocurre en el otro. Cuando ya no explicas todo, cuando ya no reaccionas igual, cuando ya no estás disponible emocionalmente de la misma forma, la otra persona lo percibe. No necesita que se lo digas, lo siente, y eso genera impacto, porque ahora hay algo diferente, algo que no puede controlar ni anticipar. El silencio no es ausencia de comunicación, es una forma más elevada de hacerlo. Porque cuando dejas de hablar para convencer, empiezas a comunicar con tu energía quién eres realmente. Hay algo que transforma completamente cualquier dinámica, algo que no depende de técnicas, ni de estrategias, ni de lo que el otro haga, y es la confianza en ti. Porque puedes intentar aplicar 1000 formas de psicología inversa, puedes cambiar tus tiempos de respuesta, puedes guardar silencio, puedes crear misterio. Pero si en el fondo no te sientes suficiente, todo eso se va a notar. La seguridad no se actúa, se proyecta. Y esa proyección es lo que realmente cambia el juego. Durante mucho tiempo yo intenté hacer lo correcto para gustarle a alguien. Medía mis palabras, cuidaba mis reacciones, analizaba cada paso. Pero había un problema. Todo eso venía desde la inseguridad, desde la necesidad de ser aprobado, de ser elegido, de no perder. Y cuando actúas desde ahí, aunque intentes verte fuerte, tu energía te traiciona. Porque la otra persona no solo escucha lo que dices, siente desde dónde lo dices. Recuerdo que en una etapa de mi vida empecé a trabajar en mí, pero no por alguien más, sino porque ya no quería sentirme pequeño. Empecé a hacer cosas que reforzaban mi valor personal,
entrenar con disciplina, cumplir mis compromisos, construir proyectos, rodearme de personas que me retaban a crecer. Y poco a poco algo empezó a cambiar. Ya no necesitaba demostrar tanto, ya no buscaba aprobación constante, ya no me afectaba tanto si alguien se alejaba. Y eso se reflejaba en todo, en cómo hablaba, en cómo caminaba, en cómo miraba. Mi lenguaje corporal cambió sin que lo forzara, mi energía era distinta. Ya no estaba esperando validación, estaba enfocado en mi crecimiento. Y cuando tú estás en ese estado, no necesitas impresionar, ya impactas. La confianza en ti no significa que no tengas dudas. Significa que no permites que esas dudas definan tus acciones. Significa que incluso con miedo avanzas. Que incluso sin certezas te eliges. Y eso genera una atracción natural. Porque transmite algo que no se puede fingir, estabilidad interna. Muchas personas intentan manipular situaciones para generar interés, pero olvidan lo más importante: si no trabajas en tu autoestima, cualquier estrategia se cae, porque al final lo que sostiene todo es cómo te ves a ti mismo. Si tú no te valoras, tarde o temprano lo reflejas en tus decisiones, en tus límites, en lo que aceptas. Por eso el enfoque tiene que cambiar. No se trata de hacer que alguien te persiga. Se trata de convertirte en alguien que no necesita ser perseguido para sentirse valioso. Se trata de construir una vida donde tu autoestima no dependa de la atención de nadie. Y cuando llegas a ese punto, algo poderoso ocurre. Ya no te esfuerzas por atraer, simplemente atraes. Porque la seguridad tiene un efecto magnético. No necesita explicarse, no necesita justificarse. Se siente. La verdadera estrategia no está en cambiar lo que haces, está en transformar quién eres. Y cuando confías en ti de verdad, todo lo demás se acomoda solo. Hay una trampa silenciosa en la que muchas personas caen sin darse cuenta, y es empezar a competir por atención, competir con otras personas, competir con estímulos, competir incluso con versiones idealizadas que existen en la mente del otro. Y lo más peligroso de esto es que cuando compites, automáticamente te colocas en una posición inferior, porque estás diciendo sin palabras que necesitas hacer más para ser visto, que tienes que esforzarte para ser suficiente, y desde ahí pierdes poder. Recuerdo una etapa en la que yo intentaba impresionar constantemente. Quería decir lo correcto, mostrar lo mejor de mí, generar impacto en cada interacción. Pensaba que si lograba destacar lo suficiente, iba a asegurar el interés del otro. Pero lo que no entendía en ese momento es que la autenticidad no se construye desde el esfuerzo por agradar. Se construye desde la tranquilidad de ser quien eres. Cuando intentas impresionar, te desconectas de ti. Empiezas a actuar, a filtrar, a medir cada palabra. Y aunque parezca que estás ganando atención, en realidad estás perdiendo conexión real. Porque lo que estás mostrando no es completamente tú, es una versión adaptada para gustar, y eso, con el tiempo, se siente. No es sostenible, no es genuino. La verdadera presencia no compite, se impone de forma natural, no porque haga ruido, sino porque es coherente. Porque cuando eres auténtico, cuando no estás exagerando, cuando no estás intentando llenar expectativas externas, tu energía cambia, te relajas, te alineas, te vuelves más claro, y esa claridad es atractiva. Empecé a entender que no tenía que hacer más, tenía que ser más real. Dejar de exagerar, dejar de adornar, dejar de buscar aprobación en cada gesto. Empecé a hablar desde mi verdad, a actuar desde mi esencia, a mostrarme sin esa necesidad constante de impresionar. Y algo cambió. Las conversaciones se volvieron más genuinas, las conexiones más profundas, y lo más importante, yo me sentía más en paz. Porque cuando dejas de competir por atención, dejas de desgastarte
Ya no estás pendiente de cómo te ven, estás enfocado en cómo te sientes contigo. Y eso se refleja, tu presencia empieza a hablar por ti, sin que tengas que forzarla. No necesitas demostrar, no necesitas convencer, simplemente estás. Y eso genera un impacto distinto, porque en un mundo donde todos intentan destacar haciendo más ruido, quien se muestra auténtico, tranquilo, seguro, resalta sin esfuerzo, no porque lo intente, sino porque es diferente. La atención que se fuerza se pierde rápido. La que se genera desde la autenticidad permanece, porque cuando dejas de competir, empiezas a conectar de verdad. Hay una verdad que muchas personas aprenden demasiado tarde y es esta: donde no hay límites, no hay respeto. Y donde no hay respeto, el valor se diluye. Porque las personas no solo te perciben por lo que dices que eres, sino por lo que permites, por lo que toleras, por lo que aceptas incluso cuando te duele. Y cada vez que cruzas un límite tuyo sin defenderlo, estás enseñando cómo quieres ser tratado, aunque no lo digas en voz alta. Recuerdo una etapa en mi vida donde me costaba muchísimo decir no, no porque no supiera lo que quería, sino porque me daba miedo perder la conexión, incomodar, decepcionar. Y entonces decía sí cuando quería decir no. Me quedaba cuando quería irme. Aceptaba cosas que en el fondo me desgastaban emocionalmente. Y poco a poco, sin darme cuenta, fui cediendo espacios que eran míos. El problema con no poner límites es que al principio parece amor, parece paciencia, parece comprensión, pero con el tiempo se convierte en agotamiento, porque estás constantemente ajustándote para que el otro esté cómodo mientras tú te vas quedando incómodo contigo mismo, y eso tiene un costo emocional muy alto. Empecé a notar algo interesante: cuanto menos límites ponía, más se expandían los comportamientos que me incomodaban. No porque la otra persona fuera mala, sino porque no había una estructura clara de hasta dónde sí y hasta dónde no. Y cuando no defines eso, el otro simplemente actúa dentro del espacio que tú permites. Fue ahí donde entendí que poner límites no es rechazo, no es frialdad, no es egoísmo, es claridad, es respeto propio. Es decir, esto sí, esto no, y hacerlo sin culpa. Porque cada no que dices desde el respeto a ti mismo es un sí a tu bienestar. Aprender a decir no sin culpa es una de las formas más poderosas de recuperar tu energía. Al principio incomoda, claro que sí, porque estás rompiendo patrones, estás cambiando dinámicas, estás dejando de ser la persona que siempre cede. Pero con el tiempo algo cambia en la forma en que te perciben. Empiezas a ser tomado más en serio. Empiezas a ser respetado de una manera distinta. Y lo más importante es lo que pasa dentro de ti. Dejas de traicionarte. Dejas de explicarte de más. Dejas de justificar lo que sientes. Y empiezas a elegirte sin pedir permiso. Alejarte de comportamientos que no te respetan no es perder a alguien. Es recuperarte a ti. Es entender que tu paz no es negociable, que tu dignidad no es opcional, que tu valor no depende de lo que alguien esté dispuesto a darte. Porque el respeto no se exige, se enseña, y lo enseñas cada vez que te eliges a ti mismo. Hay un punto en el proceso donde todo deja de ser sobre el otro y empieza a ser sobre ti. Y ese es el momento donde ocurre el verdadero cambio, porque no se trata de cómo hacer que alguien regrese, no se trata de estrategias para llamar la atención, no se trata de psicología inversa. El verdadero poder está en algo mucho más profundo, cuando te eliges a ti completamente, sin negociación, sin culpa, sin miedo. Recuerdo una etapa donde toda mi energía estaba enfocada en entender al otro. ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba? ¿Por qué se alejaba? ¿Por qué se acercaba? ¿Qué significaba cada acción? Mi mente estaba completamente ocupada en descifrar a alguien más, mientras yo mismo me estaba abandonando en el proceso. Y no me daba cuenta de algo muy importante: mientras más intentaba atraer, más me alejaba de mí.
Y ahí entendí algo que me cambió la perspectiva por completo. No necesitas convertirte en alguien más interesante para que alguien te elija. Necesitas convertirte en alguien que no necesita ser elegido para sentirse completo. Porque cuando tu vida depende de la presencia de otra persona, tu energía se vuelve pesada, ansiosa, dependiente. Pero cuando tu vida tiene dirección, propósito, crecimiento, cambia todo. Empecé a mover mi enfoque. En lugar de preguntarme qué estaba haciendo el otro, empecé a preguntarme qué estaba haciendo yo con mi vida. En lugar de invertir energía en analizar señales, la invertí en construir hábitos, disciplina, salud, proyectos, visión. Y sin darme cuenta, algo empezó a cambiar dentro de mí. Ya no estaba esperando, ya no estaba persiguiendo, ya no estaba reaccionando desde la carencia. Y en ese proceso ocurre algo curioso. Cuando tú empiezas a priorizarte de verdad, cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a llenarte de tu propia vida, la otra persona lo nota. No porque hagas algo para que lo note, sino porque tu energía cambia. Ya no estás disponible de la misma forma, ya no estás esperando, ya no estás girando alrededor de nadie. Y entonces muchas veces la otra persona empieza a cuestionarse. No porque hayas hecho un juego, sino porque dejaste de necesitarlo. Y ese cambio es mucho más poderoso que cualquier estrategia. Porque ya no estás intentando atraer a alguien. Estás construyendo una versión de ti que no depende de nadie para estar completa. Pero lo más importante no es lo que él hace o deja de hacer. Es lo que tú estás construyendo. Porque si todo lo haces para provocar una reacción, sigues dependiendo del exterior. Pero si lo haces para crecer, para evolucionar, para elevarte, entonces te estás eligiendo de verdad. Construir una vida donde alguien sea opcional no